Antes de comenzar el vídeo, os quiero presentar mi nuevo Patreon. Es un sistema de suscripción mediante el que podéis apoyar económicamente al progreso de este canal. Gracias a esta pequeña ayuda mensual, nuestra comunidad podrá seguir adelante por mucho tiempo y podremos seguir subiendo vídeos a diario. Hay 4 niveles de suscripción y con cada uno de ellos tendréis diferentes ventajas como agradecimiento por vuestra ayuda. Abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis acceder fácilmente a este Patreon. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Aunque racionalmente conozcamos ciertas acciones que están libres de culpa, cuando las realizamos podemos sentirnos enterrados por esta emoción. ¿Qué hay detrás de los placeres culpables? ¿Te avergüenza confesar que estás enganchada a esa serie de adolescentes con tramas irreales y actuaciones mediocres? ¿Te encanta hacer bocadillos de chorizo con chocolate, pero solo los comes cuando estás solo o sola en casa para que nadie critique tus gustos? Dices que te encanta leer, pero omites que los libros que más te gustan son las novelas románticas medievales. Enhorabuena. Puedes hacerte el moderno en las redes sociales diciendo que tienes placeres culpables. En los últimos tiempos, el término guilty pleasure se ha popularizado en Internet. Traducido como placer culpable, el término hace referencia a esos momentos, acciones o entretenimientos que nos producen placer, pero a la vez también nos producen culpa por sentir ese placer al consumirlos. Normalmente se habla de placeres culpables para referirnos a productos de entretenimiento o para hablar de comida o bebida. Pero realmente el término puede extenderse mucho más allá, y es que los placeres nos vienen desde muchas direcciones y la culpa también. ¿Cómo es posible que algo que nos produce placer nos lleve a sentir también culpa? ¿Por qué escondemos algunos de nuestros gustos y los mantenemos en la intimidad? ¿Acaso hacemos daño a alguien sintiendo placer por algo? ¿Somos malas personas por ello? Racionalmente, la respuesta es sencilla. Si tus gustos no dañan a otras personas, no deberías sentirte culpable por ellos. Emocionalmente, sin embargo, la cosa cambia. Los momentos en los que experimentamos placer y culpa a la vez se conocen como placeres culpables. Estereotipos, prejuicios y expectativas son las razones de estos placeres culpables. Los estereotipos en sí mismos no son malos, nos ayudan a simplificar y clasificar a la sociedad y a estar preparados para lo que nos podemos encontrar. A veces correctos y a veces equivocados, los estereotipos son un sistema de clasificación cognitivo más. Digamos que nos ayudan a grandes rasgos a simplificarnos un poco la vida. Pero todos tenemos estereotipos y a su vez todos somos estereotipados. El problema viene cuando los tomamos como una clasificación estanca e inamovible. En ese punto los estereotipos comienzan a dar paso a los prejuicios y con ellos vienen las connotaciones negativas y las expectativas culpables. Cuando alguien nos clasifica como una determinada manera, se espera de nosotros que actuemos en consecuencia a esa clasificación. Por ejemplo, si vistes con camisetas de Iron Maiden o de AC/DC, lo lógico es que te gusten esos grupos y por ello la gente considerará que eres una persona rockera. De tu lista de reproducción se espera que esté cargada de puro rock duro o géneros musicales similares, y que como persona rockera actúes de cierta manera, tengas ciertos gustos o tus intereses vayan en cierta dirección. La gente te ha estereotipado, te ha categorizado y se han creado ciertas expectativas en torno a ti. Sin embargo, un día quedas con tus amigos y vinculas tu lista de reproducción al altavoz y de repente empieza a sonar Saoko de Rosalía. Una música en principio que no entra dentro de la categorización que han hecho sobre ti. De hecho, es un estilo de música con una estereotipación diametralmente opuesta a la que se supone que es la tuya. Las expectativas que el resto de las personas han creado en torno a ti se rompen. Tus amigos se sorprenden e incluso pueden hacer algún comentario jocoso al que no te apetece enfrentarte.
en ti comienza a aflorar ese sentimiento de culpa por no ser lo que el resto esperaban que fueras. Y tú le das el botón de siguiente esperando que el aleatorio te regale una canción que te pegue y que no te haga sentir juzgada por todos tus amigos. Te encanta Rosalía, te produce placer escuchar sus canciones, te hace bailar, pasarlo bien, sonreír, pero a la vez sabes que no encaja en lo que los demás esperan de ti y esa ruptura de expectativas te produce culpa por escucharla. Rosalía se convierte así en tu placer culpable. En cierta medida, todos buscamos encajar socialmente, ya sea en ciertos grupos o en otros, a mayor o menor escala, todos buscamos afinidades en otras personas, así como su agrado. Para ello, proyectamos una imagen determinada, consciente o inconscientemente, sobre nosotros mismos. Con nuestra forma de vestir, de actuar o con nuestros gustos, comunicamos al resto del mundo para atraer o no a quien nos interesa. Se va creando un molde en torno a ti en el que la sociedad necesita encajarte y en el que tú misma te vas metiendo los pies y haciendo tu propio hueco. Si nuestro molde es flexible y adaptable, podremos ir moldeándolo sin mayor problema. Sin embargo, cuando ese molde es rígido, férreo, de paredes duras e inamovibles, el intentar salir de él puede llegar a crear sentimientos no muy agradables, como es el sentimiento de culpa. La culpa puede extender sus raíces sobre el miedo a no encajar en el grupo ante el que te encuentras, o por el miedo a que nos atribuyan prejuicios que ya recaen sobre esas cosas que nos gusta consumir. Por ejemplo, temer que alguien piense que somos simples y poco inteligentes porque nos guste ver reality shows. Y es que a nadie le gusta recibir la desaprobación de aquellos con los que buscamos encajar, y cuando nos sentimos en peligro de hacerlo, la culpa aflora como una alerta interna. La culpa, a pesar de ser una emoción considerada negativa, no siempre es mala. La culpa tiene un carácter adaptativo que nos ayuda a controlarnos y a no traspasar ciertas fronteras éticas y morales. Sin embargo, en lo que respecta a temas tan triviales y que no perjudican a nadie, como te guste una determinada serie, un determinado estilo de música o una determinada comida, la culpa no debería limitarnos. Si lo hace, conviene relativizar y ser conscientes de que no somos responsables de las expectativas que los demás tengan sobre nosotros. Los placeres culpables a veces implican una sensación de culpabilidad que debemos soportar. Cuando el hecho de tener un placer culpable te produce una conciencia de culpabilidad a un nivel paralizante y comienzas a dejar de ser quien eres por miedo a las críticas, conviene revisar hasta qué punto es necesario encajar con esas personas ante las que te escondes. Quizá no merezca la pena rodearte de gente que dé tanta importancia a temas triviales como qué programas te gustan, qué música escuchas mientras te duchas o cuál es tu combinación de sabores favorita. Quizá conviene que revises tu propio molde y lo amplíes y le des la forma que tú quieras realmente para poder tener dentro de él un mayor espacio en el que moverte con mayor libertad y seguridad. No hace falta tampoco romper el molde con un martillo. Sería hipócrita decir que no tienes que encajonarte ni encajonar a nadie cuando, por mero acto social e inconscientemente, todos encajonamos y encasillamos a los que nos rodean y también a nosotros mismos. Simplemente podemos cambiar nuestros duros moldes por otros que tengan una relativa flexibilidad y que nos permitan movernos. No es malo tener expectativas, ni que las tengan otros sobre nosotros, siempre y cuando seamos conscientes de que éstas pueden romperse en algún momento y que no pasa nada malo por ello.